Dicen que el mar da y el mar quita, pero pocos saben que Dios escribe historias donde las olas terminan, que cuando un hombre pierde todo lo que conoce, cuando el suelo se abre bajo sus pies y el futuro se vuelve niebla, hay una mano invisible que ya está tejiendo el milagro que sus ojos aún no pueden ver. Hoy quiero compartir contigo la historia de un hombre de 62 años que perdió su empleo de toda la vida en un solo día, que vio cómo enero intentaba ahogarlo en el miedo y la desesperación. Pero lo que pasó en febrero demostrará que Dios nunca llega tarde, solo llega en el momento exacto, y que a veces, cuando crees que estás salvando a alguien, es Dios quien te está salvando a ti. Tengo un testimonio poderoso que compartir contigo hoy, pero necesito que me prometas algo. Si te quedas hasta el final de esta historia, verás cómo Dios obra de formas misteriosas. Suscríbete ahora para no perderte ningún testimonio, que puede ser justo el mensaje que tu corazón necesita. Y déjame en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Y cuéntame, ¿alguna vez has sentido que Dios respondió una oración cuando menos lo esperabas? Quiero conocer tu historia. Su nombre era Tomás Calderón. Tenía 62 años y vivía en una ciudad costera del norte de Chile, donde el océano Pacífico golpeaba contra los acantilados con furia eterna y donde el mar sostenía a las familias, pero también se tragaba esperanzas. Era un lugar donde la sal del aire oxidaba todo, donde el sol quemaba sin piedad, donde la vida dependía del ritmo de las mareas. Tomás era un hombre de estatura media, con la espalda ligeramente encorvada por décadas de trabajo pesado. Su piel estaba curtida por el sol y el viento marino, bronceada y marcada con arrugas profundas como surcos en tierra seca. Tenía manos grandes, ásperas como lija, con cicatrices de cortes viejos en los nudillos y las palmas, manos que contaban historias de esfuerzo sin descanso. Su cabello era completamente gris, cortado corto por practicidad, nunca por vanidad. Tenía ojos color miel que alguna vez brillaron con esperanza, pero que ahora llevaban el peso de quien ha visto demasiado. Vestía siempre ropa sencilla, jeans desteñidos, camisetas de algodón gastadas, botas de trabajo con suelas desgastadas y una gorra vieja con el logo descolorido de la empresa pesquera donde trabajó por años. Durante más de 20 años había trabajado como filetero en una industria pesquera, uno de esos trabajos duros que nadie celebra, pero que todos necesitan. Comenzaba antes de que saliera el sol, cuando la ciudad aún dormía y el muelle estaba oscuro. Regresaba a casa cuando ya había caído la noche, con el olor del mar impregnado en la piel, en la ropa, en el cabello. Un olor que nunca se iba del todo, sin importar cuántas veces se duchara. Tomás nunca se quejó de ese trabajo, nunca sintió lástima por sí mismo. Siempre creyó que el trabajo honesto era suficiente, que si un hombre se levantaba cada día y daba lo mejor de sí, Dios proveería. Creyó en la recompensa del esfuerzo, creyó en la dignidad del sudor, creyó que si él hacía su parte, el resto vendría. Era un hombre de fe sencilla pero firme. En su casa había un crucifijo en la pared del comedor, junto a una imagen de la Virgen del Carmen, patrona de los pescadores. Todas las noches, antes de acostarse, hacía una oración breve pero sincera. No pedía riquezas, no pedía fama, solo pedía salud para trabajar y pan para su familia. Tomás estaba casado con Carmen, una mujer de 58 años, que había sido su compañera durante 35 años de matrimonio. Carmen tenía diabetes tipo 2, que requería medicamentos costosos y visitas regulares al médico. Algunos meses el dinero alcanzaba bien. Otros meses, Tomás tenía que elegir entre la medicina de su esposa o pagar la luz. Siempre elegía la medicina. Tenían 2 hijos ya adultos. El mayor, Rodrigo, de 32 años, había perdido su trabajo en una constructora y había regresado a vivir con ellos temporalmente con su esposa y su hijo pequeño. La casa de 3 habitaciones ahora albergaba a 6 personas. El más joven, Sebastián, de 28 años, trabajaba en un supermercado con un sueldo apenas suficiente para mantenerse. Ayudaba cuando podía, pero no era mucho. La casa donde vivían era modesta, con paredes de concreto pintadas de blanco, que el salitre había ido manchando de verde. El techo de calamina hacía un ruido infernal cuando llovía.
Las ventanas no cerraban bien y dejaban entrar el frío del mar por las noches, pero era su hogar. Era lo que habían construido juntos, ladrillo por ladrillo, sacrificio por sacrificio. Tomás nunca ahorró mucho, no porque fuera irresponsable, sino porque todo lo que ganaba se iba en mantener a la familia, en pagar cuentas, en comprar medicina, en dar de comer a bocas que dependían de él. Vivía al día, como millones de trabajadores honestos que hacen girar el mundo sin que nadie los vea. Pero siempre tuvo su trabajo. Siempre tuvo la certeza de que cada lunes volvería a la fábrica, que habría un cheque a fin de mes, que habría un futuro aunque fuera humilde. Esa certeza era su roca, su fundamento, lo que le permitía dormir tranquilo a pesar de las dificultades, hasta que llegó enero de 2025, el mes que cambiaría todo. A comienzos del mes, un lunes gris como tantos otros, Tomás llegó a la fábrica pesquera a las 5 de la mañana como siempre. Pero los portones estaban cerrados. Había un candado nuevo y brillante en la puerta principal. Un papel pegado con cinta adhesiva decía escuetamente: empresa cerrada por reestructuración. Favor comunicarse con administración. Tomás se quedó parado frente a esos portones cerrados sin poder procesar lo que veía. Otros trabajadores comenzaron a llegar confundidos, asustados. Nadie sabía nada. No hubo aviso previo. No hubo explicaciones claras, no hubo reunión, solo portones cerrados y silencio. Un silencio que pesaba como plomo sobre los hombros de hombres que habían dado décadas de su vida a esa empresa. Días después supieron la verdad. La fábrica había quebrado por mala administración y deudas acumuladas. No habría indemnización, no habría liquidación justa, solo promesas vacías de abogados que hablaban en términos legales que nadie entendía. En cuestión de horas, Tomás perdió el empleo que sostenía su hogar, los tratamientos médicos de su esposa y el futuro que creía seguro. Esa noche, sentado en la mesa de la cocina con Carmen tomándole la mano, Tomás lloró por primera vez en años. No lloró cuando murió su padre. No lloró cuando nació su primer nieto. Pero esa noche lloró porque no sabía cómo iba a alimentar a su familia. Lloró porque se sentía viejo, inútil, descartable. Carmen también lloró, en silencio, apretando su mano con fuerza. Con 2 hijos ya adultos, pero aún dependientes en un momento difícil, con una esposa enferma, con un nieto pequeño que alimentar, Tomás aprendió rápidamente lo que pesa fingir fortaleza, mientras el miedo crece por dentro. Aprendió a sonreír durante el día y a temblar durante la noche. Aprendió que hay dolores que no se pueden compartir, porque si los dices en voz alta, se vuelven demasiado reales. Enero fue el mes más cruel que Tomás había vivido. Cada mañana se levantaba antes del amanecer por costumbre, por músculo memorizado por años de rutina, pero ya no tenía a dónde ir, ya no había fábrica esperándolo. Así que salía a buscar trabajo como si fuera un trabajo en sí mismo. Caminaba por el puerto preguntando en cada barco, en cada restaurante de mariscos, en cada negocio relacionado con la pesca. ¿Necesitan a alguien? Tengo experiencia. Puedo hacer cualquier cosa. La respuesta era siempre la misma. No, lo siento. Está difícil. Tal vez más adelante. Y Tomás asentía, agradecía y seguía caminando con la espalda un poco más encorvada cada vez. Volvía a casa todos los días derrotado, con las piernas cansadas y el alma más cansada aún. Carmen lo recibía con una sonrisa forzada y le servía café aguado porque el dinero ya no alcanzaba para comprar el bueno. No hablaban mucho, las palabras sobraban. El silencio decía todo lo que necesitaban saber. Para sobrevivir, Tomás vendió la motocicleta que había comprado años atrás con tanto esfuerzo. Era vieja, oxidada, pero funcionaba. La vendió por menos de la mitad de lo que valía porque necesitaba el dinero urgente. Con ese dinero pagó 2 meses de arriendo y compró medicina para Carmen. Sabía que era apenas un parche, que el problema seguía creciendo como marea subiendo. Recortaron gastos de todo. Ya no comían carne, solo arroz, fideos, papas. Carmen aprendió a cocinar con casi nada y hacerlo rendir para 6 personas. Aprendieron a dividir el pan en porciones más pequeñas. Aprendieron a apagar las luces temprano para ahorrar electricidad. Aprendieron a vivir con menos,
siempre menos. Por las noches, cuando todos dormían y la casa finalmente quedaba en silencio, Tomás se sentaba solo en la cocina. No prendía la luz, solo se quedaba ahí, en la oscuridad, con las manos entrelazadas sobre la mesa, y oraba en voz casi inaudible, como si tuviera miedo de que Dios tampoco quisiera escucharlo. Dios, no estoy entendiendo. No sé por qué pasó esto. No sé qué hice mal, pero no me abandones. Por favor, no me abandones. Las semanas pasaron lentas y pesadas. El dinero de la motocicleta se agotó. Las cuentas seguían llegando. La presión crecía. Tomás sentía que se ahogaba en tierra firme, que el mar de sus problemas era más grande que el océano que había conocido toda su vida. Sin empleo, sin dinero, sin esperanza clara, Tomás comenzó a caminar hasta el muelle todos los días. No por esperanza de encontrar trabajo, ya había preguntado en todos lados. Caminaba porque no soportaba quedarse quieto en casa viendo cómo su familia pasaba necesidad. Caminaba porque el movimiento era mejor que la parálisis del miedo. Y en el muelle, casi sin darse cuenta, comenzó a ayudar. Ayudaba a pescadores jóvenes a cargar redes pesadas. Ayudaba a los más viejos a arreglar motores oxidados que se negaban a encender. Limpiaba barcos abandonados solo porque veía que necesitaban limpieza. Nunca cobraba, nunca anunciaba sus servicios, nunca pedía nada a cambio. Lo hacía porque necesitaba sentirse útil, porque ayudar a otros era lo único que aún le devolvía dignidad en medio del caos, porque cuando estaba ocupado ayudando, por un momento, podía olvidar su propio dolor. Los pescadores comenzaron a conocerlo, a saludarlo, a agradecerle, pero nadie le ofrecía trabajo, solo gratitud. Y la gratitud no paga cuentas, hasta que una tarde de finales de enero, cuando el cielo estaba cerrado con nubes grises y el viento soplaba fuerte desde el mar, todo cambió para siempre. Era una tarde fría y ventosa. El mar estaba embravecido, con olas grandes que golpeaban contra el muelle, haciendo temblar las tablas de madera podrida. El cielo tenía ese color plomizo que anuncia tormenta. Los pescadores que aún estaban en el muelle trabajaban rápido, tratando de asegurar sus barcos antes de que empeorara el clima. Tomás estaba ayudando a un pescador viejo llamado Don Arturo a amarrar mejor las cuerdas de su bote. Las manos de Don Arturo temblaban por la artritis y no podía hacer nudos firmes. Tomás trabajaba en silencio, concentrado, cuando de repente los gritos rompieron el ruido de las olas. ¡Ayuda! ¡Se cayó al agua! ¡Alguien ayude! Las voces venían del otro extremo del muelle. Tomás levantó la vista y vio a un grupo de personas corriendo hacia el borde. Había pánico en sus movimientos, terror en sus gritos. Soltó la cuerda que tenía en las manos y corrió hacia allá tan rápido como sus piernas de 62 años se lo permitían. Cuando llegó al borde del muelle, vio lo que todos veían. Un joven, no podía tener más de 20 años, luchaba contra las olas que lo arrastraban mar adentro. Había caído al intentar soltar una cuerda que se había atascado en una argolla. La corriente era feroz. Las olas lo golpeaban sin piedad. El joven gritaba, tragaba agua, desaparecía bajo las olas y volvía a emerger cada vez más lejos. La gente en el muelle quedó paralizada. Algunos gritaban inútilmente, otros retrocedían asustados. Nadie se movía, nadie saltaba. El mar estaba demasiado bravo, era demasiado peligroso. Tomás miró al joven, miró las olas, miró a la gente paralizada, y en ese momento, algo dentro de él tomó la decisión antes de que su mente pudiera procesarla. No lo pensó, no calculó riesgos, no consideró su edad ni su cansancio, solo actuó. Se quitó las botas, rápido, dejándolas caer en el muelle. Se quitó la gorra y la camisa gruesa que lo estorbaba, y con el cuerpo cansado por los años, con los músculos doloridos por meses de preocupación y mala alimentación, con el corazón latiendo como tambor de guerra, corrió hasta el borde del muelle y se lanzó al agua helada. El impacto del agua fría le quitó el aire de los pulmones. Era como ser golpeado por 1000 agujas de hielo al mismo tiempo. Pero no se detuvo. Comenzó a nadar hacia donde había visto al joven por última vez. Las olas lo golpeaban, lo hundían, lo empujaban en direcciones que no quería ir. Tragó agua salada, tosió,
Luchó contra la corriente que parecía tener voluntad propia, que parecía querer arrastrarlo también. Sintió que el cuerpo le fallaba, que los brazos ya no respondían, que los pulmones pedían aire a gritos, pero siguió nadando, siguió buscando. Finalmente lo vio. El joven flotaba semi-inconsciente, con los ojos cerrados. Tomás alcanzó a agarrarlo del brazo justo antes de que una ola grande lo hundiera otra vez. Lo sostuvo con todo lo que aún tenía, rodeándolo con un brazo mientras con el otro intentaba mantenerse a flote. «¡Aguanta! ¡No te sueltes!», le gritaba al joven, aunque no sabía si podía escucharlo. Desde el muelle habían lanzado una cuerda con salvavidas. Otros pescadores se habían metido al agua también para ayudar. Entre varios, lograron jalar la cuerda y traerlos de vuelta al muelle. Cuando finalmente salieron del agua, Tomás cayó de rodillas en el suelo de madera mojada. Tosía violentamente, expulsando agua salada de los pulmones. Le temblaba todo el cuerpo. Tenía frío hasta los huesos, pero el joven estaba vivo, temblando, llorando, tosiendo, pero vivo, aferrado a la vida que casi pierde. Alguien le puso una manta sobre los hombros a Tomás. Alguien más le ofreció café caliente, pero él apenas podía procesar lo que había pasado. Se arrodilló allí en el muelle, envuelto en la manta, y lloró como no lo hacía desde hacía años. No fue heroísmo lo que sintió, fue alivio, fue gratitud, fue fe en movimiento, fue sentir que, aunque su vida estuviera destrozada, todavía podía hacer algo que importara. El joven que Tomás salvó se llamaba Matías. Tenía apenas 19 años y era nuevo trabajando en el muelle. Había cometido un error de principiante al intentar soltar una cuerda mojada sin ayuda. Cuando recuperó el aliento y dejó de temblar, se acercó a Tomás con lágrimas en los ojos. «Señor, usted me salvó la vida», dijo con voz quebrada. «No sé cómo agradecerle. Yo pensé que me iba a morir». Tomás lo abrazó como abrazaría a un hijo. «Estás vivo. Eso es lo que importa. No necesito que me agradezcas. Solo cuídate. Ten más cuidado». La noticia del rescate recorrió el puerto como fuego en pasto seco. Todo el mundo hablaba de lo que había pasado, de cómo Tomás, un hombre de 62 años sin trabajo, se había lanzado al mar embravecido sin pensarlo dos veces. Algunos lo llamaban héroe. Tomás negaba con la cabeza. «No soy héroe, solo hice lo que había que hacer». Pero más que el rescate en sí, lo que realmente marcó a la gente del puerto fue algo que todos ya sabían. Tomás ayudaba sin pedir nada a cambio. Llevaba semanas en el muelle ayudando a quien lo necesitara, cargando redes, arreglando motores, limpiando barcos, sin cobrar un peso, incluso cuando él mismo ya casi no tenía nada. Los pescadores más viejos hablaban de él en las fondas por las noches. «Ese Tomás es de los que ya no quedan», decía uno. Trabajó 20 años sin quejarse, y cuando lo botaron como perro no se volvió amargado. Siguió ayudando. Eso es lo que yo llamo carácter. Pero Tomás no hacía nada de eso pensando en recompensas. Lo hacía porque era quien era, porque su fe le había enseñado que cuando tienes poco, das más, que cuando estás caído levantas a otros, que la bondad no depende de tus circunstancias, sino de tu corazón. Las semanas pasaron. Febrero llegó con días un poco más cálidos. Tomás seguía sin trabajo. El dinero seguía sin alcanzar. Las cuentas seguían acumulándose. Pero él seguía yendo al muelle, seguía ayudando, seguía orando en las noches. «Dios, no entiendo tu plan, pero confío». Una tarde, mientras Tomás estaba sentado en el borde del muelle, mirando el atardecer con los pies colgando sobre el agua, se le acercó un hombre que no conocía. Era un señor de unos 50 años, con barba canosa bien cuidada, vestido con ropa de trabajo pero limpia. «¿Usted es Tomás Calderón?», preguntó. Tomás asintió con cautela. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarlo?». El hombre sonrió y le extendió la mano. «Soy Roberto Fuentes, coordinador de la cooperativa pesquera Mar Adentro. ¿Tiene unos minutos para hablar?». Tomás se puso de pie, confundido pero cortés. «Claro, dígame». Roberto lo miró con una expresión seria pero amable. «El joven que usted salvó hace unas semanas, Matías, es mi sobrino.
Mi hermana casi enloquece cuando le contaron lo que pasó. Quería venir personalmente a agradecerle, pero está demasiado afectada emocionalmente todavía. Hizo una pausa, pero no vine solo a agradecerle. Vine porque he estado observándolo. He visto cómo ayuda a la gente aquí en el muelle, cómo trabaja sin esperar nada, y he escuchado lo que dicen de usted, que es honesto, que es confiable, que conoce el mar y a las personas. Tomás no sabía qué decir. Roberto continuó. Nuestra cooperativa está intentando resurgir después de años inactiva. Estamos tratando de hacer las cosas bien esta vez, y necesitamos a alguien con experiencia para liderar el área técnica y operativa, alguien que conozca el trabajo, alguien íntegro. Su nombre fue unánime entre los socios. Pero antes de que Roberto pudiera continuar con la oferta, Tomás sintió una punzada de pánico. Señor Fuentes, agradezco mucho su consideración, pero debo ser honesto con usted. Tengo 62 años, ya no soy joven y no tengo estudios formales, solo experiencia. Roberto lo miró directo a los ojos. Tomás, no estamos buscando diplomas, estamos buscando carácter, y usted tiene algo que no se puede enseñar en ninguna escuela: integridad. Tomás sintió un nudo en la garganta. Quería creer, pero el miedo susurraba más fuerte. Esa noche llegó a casa y le contó a Carmen sobre la conversación. Ella lo abrazó con fuerza. Tomás, esta es la respuesta a nuestras oraciones. Pero Tomás negó con la cabeza. No sé, Carmen. ¿Y si fracaso? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si me están ofreciendo esto por lástima? Los días siguientes fueron de agonía mental. Tomás tenía que dar una respuesta, pero el miedo lo paralizaba. Había pasado semanas orando por un milagro, y ahora que estaba frente a él, tenía terror de agarrarlo, terror de no ser suficiente, terror de decepcionar otra vez. Una madrugada, después de otra noche sin dormir, Tomás salió a caminar por la playa. El sol todavía no salía, solo había oscuridad y el sonido de las olas. Se arrodilló en la arena fría y oró con desesperación. Dios, tengo miedo, tengo tanto miedo. Dame una señal. Dime que esto es real, que no estoy soñando. Y mientras oraba, el sol comenzó a salir lentamente en el horizonte. La luz dorada empezó a pintar el cielo de naranja y rosa, y Tomás sintió una paz que no podía explicar. Una voz interior, clara como el cristal, le susurró: yo te he sostenido toda tu vida. No voy a soltarte ahora. Da el paso. Yo voy contigo. Al día siguiente, Tomás llamó a Roberto Fuentes. Con voz firme pero humilde dijo: acepto. No sé si seré todo lo que necesitan, pero daré lo mejor de mí. Roberto rió del otro lado de la línea. Eso es exactamente lo que necesitamos, Tomás. Eso es exactamente lo que necesitamos. En febrero, Tomás volvió a tener trabajo. No era solo un empleo, era propósito, era dignidad restaurada, era la respuesta a meses de oración. El primer día llegó a la cooperativa nervioso, con las manos temblando, pero los socios lo recibieron con abrazos. Bienvenido a casa, Tomás. Comenzó liderando el área técnica, asegurándose de que los barcos estuvieran en buenas condiciones, que las operaciones fueran seguras, que los pescadores tuvieran lo necesario. Su experiencia de 20 años finalmente valía. Todo lo que había aprendido, todo lo que había sufrido, ahora tenía sentido. Pero lo más sorprendente vino semanas después. La cooperativa empezó a crecer más rápido de lo esperado. Cerraron contratos con restaurantes y mercados, recibieron apoyo de instituciones gubernamentales que promovían cooperativas sustentables. El trabajo de Tomás fue fundamental. Su honestidad, su conocimiento, su manera de tratar a la gente hicieron la diferencia. 3 meses después, en una reunión extraordinaria, los socios votaron unánimemente. Tomás Calderón se convertiría en socio fundador de la cooperativa. Ya no sería solo un empleado, sería dueño, tendría participación en las ganancias, tendría voz en las decisiones. A los 62 años, cuando pensaba que su vida laboral había terminado, estaba comenzando un capítulo completamente nuevo. Tomás lloró cuando le dieron la noticia. Lloró de gratitud, de asombro, de no poder creer que Dios hubiera convertido sus meses más oscuros en el comienzo de algo hermoso. Roberto le puso una mano en el hombro. Esto no es caridad, Tomás.
Esto es justicia. Usted se lo ganó con su carácter, con su trabajo, con su corazón. Con el primer sueldo estable en meses, Tomás pagó todas las cuentas atrasadas, pagó el arriendo que debían, pagó la luz, pagó el agua y por primera vez en mucho tiempo compró un buen stock de medicina para Carmen. Ella lloró cuando él llegó a casa con las bolsas llenas de medicamentos que antes no podían pagar. «Ya no tienes que preocuparte», le dijo Tomás abrazándola. «Dios cumplió su promesa, nos sostuvo y ahora podemos respirar». Carmen lo abrazó con fuerza, sintiendo como el peso de meses de angustia finalmente se levantaba de sus hombros. El tratamiento de su esposa continuó sin interrupciones. Su salud mejoró notablemente. Los médicos dijeron que el estrés de los meses anteriores había empeorado su diabetes, pero ahora que tenía acceso regular a medicamentos y podía comer mejor, sus niveles se estabilizaron. El hogar volvió a respirar paz. Ya no había tensión en el aire. Ya no había miradas preocupadas. Ya no había conversaciones susurradas sobre cómo estirar el dinero. Rodrigo, su hijo mayor, también consiguió trabajo en la construcción nuevamente. La casa que había estado tan llena de miedo, ahora estaba llena de esperanza. Pero la recompensa fue, más allá de lo financiero. Tomás descubrió que tenía un don para liderar. Los pescadores más jóvenes lo respetaban y le pedían consejos. Los más viejos lo veían como un igual. Su voz en las reuniones de la cooperativa tenía peso. Sus ideas eran escuchadas. Por primera vez en su vida, Tomás no era solo un trabajador, era un líder. La cooperativa siguió creciendo. A finales de año, las ganancias superaron todas las expectativas. Tomás recibió su parte como socio fundador. Era más dinero del que había visto junto en toda su vida. Ese día, sentado en la mesa de la cocina con Carmen, contaron los billetes con lágrimas en los ojos. «¿Te acuerdas cuando dividíamos el pan en porciones pequeñas?», preguntó Carmen con voz quebrada. Tomás asintió. «Me acuerdo, y nunca lo voy a olvidar, porque esos días me enseñaron algo que la abundancia nunca me habría enseñado, que Dios es fiel, incluso cuando no vemos el camino». Meses después de su transformación, Tomás no olvidó de dónde venía. No olvidó las semanas en el muelle ayudando sin cobrar. No olvidó la desesperación de buscar trabajo todos los días y volver derrotado. Y decidió que si Dios lo había levantado, era para levantar a otros. Comenzó un programa dentro de la cooperativa para contratar a hombres mayores de 55 años que habían perdido sus empleos. La sociedad los consideraba demasiado viejos para trabajar, pero Tomás sabía que la experiencia valía oro. Contrató a 5 hombres en situaciones similares a la que él había vivido. Les dio oportunidad, les dio dignidad. También creó un fondo de emergencia dentro de la cooperativa para ayudar a familias de pescadores que enfrentaran crisis médicas o económicas. «Nadie debería tener que elegir entre medicina y comida», decía en las reuniones. «Nosotros vamos a asegurarnos de que eso no pase aquí». Un año después del rescate de Matías, Tomás organizó un taller gratuito de seguridad en el mar para jóvenes pescadores. Enseñó técnicas de rescate, habló sobre prevención de accidentes, compartió su propia experiencia. «El mar da vida», les decía, «pero también la puede quitar. Respétenlo, cuídense, cuiden a sus compañeros». Matías, el joven que había salvado, ahora trabajaba en la cooperativa como uno de los pescadores más responsables. Tomás lo había tomado bajo su ala, enseñándole no solo el oficio, sino también valores. «Tú me salvaste la vida», le dijo Matías un día. «Ahora quiero vivir de una manera que honre ese regalo». El hogar de Tomás se convirtió en un lugar de refugio. Pescadores que pasaban por momentos difíciles sabían que podían tocar su puerta. Carmen siempre tenía café caliente y palabras de ánimo. «Nosotros pasamos por el valle», les decía Tomás, «y Dios nos sacó. También los va a sacar a ustedes». La historia de Tomás Calderón no es de un hombre que nunca cayó. Es de un hombre que cayó profundo, que tocó fondo, que creyó que todo estaba perdido, pero que nunca dejó de orar, que nunca dejó de ayudar, que nunca dejó de creer que Dios tenía un plan incluso cuando el camino era pura oscuridad. Porque a veces el milagro no comienza cuando recibimos la bendición,
sino cuando decidimos ser bendición para otros, aun cuando no tenemos nada. Y si hoy te sientes como Tomás en enero, si perdiste tu trabajo, si el futuro es incierto, si el miedo te paraliza, recuerda esto: Dios observa cuando nadie aplaude. Dios actúa cuando ayudamos aún cansados y quebrados. Y a veces, el milagro comienza cuando salvamos a alguien, mientras creemos que somos nosotros quienes necesitamos ser salvados. Enero puede intentar ahogarte, pero Dios ya preparó tu febrero. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Dios te puso frente a esta historia porque necesitabas escucharla. Ahora quiero que hagas algo por mí. Suscríbete al canal para seguir recibiendo estas historias que alimentan el alma. Y en los comentarios, escribe de qué país eres y cuéntame, ¿qué te dejó este testimonio? ¿Hay algo en tu vida que necesites entregar a Dios hoy? Comparte tu oración, tu dolor o tu alegría. Aquí somos una familia y tu historia importa.